Quizás vosotros no lo sabéis, pero la vida de una escalera es complicada. Desde que naces tienes un cometido. Así es, llegas a este mundo con una única función. O más de una, si tienes suerte. Pero incluso mucho antes de que te imaginen por primera vez, ya se está esperando algo de ti. Uf, imaginad la presión. Nadie quiere decepcionar en su primer día. Y no es fácil, de verdad que no. ¿Alguna vez habéis utilizado esas escaleras en las que siempre tienes que subir con el mismo pie? Todos son quejas. Que si parezco un robot, que si me canso el doble, que si se me engancha la pierna al subir... Nadie quiere ser una escalera en la que siempre subes con el mismo pie. Qué desagradecida es la gente, de verdad. No sé si os habéis dado cuenta, pero gracias a nosotras sois capaces de acceder a diferentes niveles por vuestro propio pie. ¿Qué me decís de esa sensación que se te queda al alcanzar la parte más alta de un monumento? Y por favor, ni me nombréis al ascensor. Ese armatoste que inventó alguien muy vago para que hiciese el trabajo por vosotros. Cómo odio a los elevadores, de verdad, no os lo podéis imaginar. Además, ni que fuese complicado subir una escalera. Solo hay que pararse, poner un pie delante de otro y levantarlo superando la tabica. Una vez que tu planta toca el peldaño, estás a salvo. O casi a salvo. Y digo casi porque hay mucho torpe que todavía se tropieza. Imaginad el nivel que alguien llamado Julio Cortázar tuvo que escribir unas instrucciones para subir una escalera. Yo todavía no he decidido qué quiero ser de mayor. Al principio pensé en ayudar a los demás. ¿Habéis visto esas escaleras en las que se puede levantar los peldaños? En una casa pequeña podrían utilizarme para guardar cosas. O quizás podría ser una escalera de caracol, tan recogidas y apañadas ellas, ocupando el mínimo espacio dentro de una vivienda. O por ejemplo, unas escaleras de incendio, que están ahí afuera, en contacto directo con la naturaleza, pero tan solas, sin nadie que las recorra cada día. No. ¿Sabéis lo que os digo? Yo quiero ser la escalera perfecta. ¿Qué digo quiero? Yo pienso ser la escalera perfecta. Mira, no tengo ni idea de fórmulas, pero necesito que la gente me mire y diga ¡wow! Que suban y bajen por el mero placer de hacerlo. Por resolver esa duda que les dé vueltas en la cabeza lentamente hasta que no puedan más y digan ¿cómo serán las vistas desde ahí arriba? Que me vean y sientan la música en su cuerpo, porque de repente su rutina se ha llenado de color. Que me recorran peldaño a peldaño, imaginando a su alrededor castillos, guerreros y batallas, creyendo que por un día pueden ser la madre de dragones. O que me conviertan en una vivienda, pero no en cualquier vivienda, en una con las mejores vistas de todo el Mediterráneo, para ser la envidia de los vecinos, especialmente de los que no vivan cerca. También podría viajar a un país exótico y que me cuidasen como una reliquia, que me diseñen con más de 3000 peldaños simétricos que desciendan hasta un pozo milenario. Pero, ¿sabéis qué? A veces no hace falta nada de esto para pasar a la fama. A veces solo tienes que estar ahí, en el lugar correcto en el momento adecuado. Ya veis, unas escaleras del montón, sucias y desgastadas, que podrían estar en cualquier suburbio de cualquier ciudad. De repente, un tío vestido de payaso se pone a bailar sobre ellas y ¡boom! Todo el mundo quiere ir a verte. Las hay que nacen con suerte. De verdad, no entiendo nada. No sé, si por lo menos fueses un proyecto de algún arquitecto famoso en alguna ciudad de renombre, entiendo que vayan a visitarte. Te suban, te bajen y se hagan fotos en cada una de tus esquinas. Y no es necesario nada más. Tú eres la estrella, la atracción principal de aquel circo que se acaba de montar. Pues sí, todo eso quiero yo. Que se llenen las redes sociales de selfies con gente sonriendo sobre mis peldaños. Estoy convencida de que solo así podría alcanzar la perfección. Pero, ¿qué voy a saber yo si solo soy una escalera?